Cuando tenemos el objetivo de formarnos como personas críticas y reflexivas de las situaciones que nos rodean, trabajar nuestra habilidad de observación es fundamental, pues a partir de ahí logramos entender y sustentar el porqué de las situaciones que diariamente presenciamos. Cuando hablamos de observación, nos referimos al proceso consciente en el que se introduce una persona para poder identificar aquellos detalles relevantes referentes a un fenómeno que tienen lugar en una realidad específica. Suelen ayudarse de sus sentidos, especialmente de la vista. Cuando logramos fusionar la observación y el análisis, aumentamos el significado de todo aquello que ha sido observado, ya que nuestro cerebro no solamente se encarga de introducir a nuestro ser aquella información que considera indispensable para que se suscite un fenómeno, también se encarga de procesarlos y comprenderlos, para darles un sentido y un significado, de modo que logremos alcanzar nuestro objetivo principal, la adquisición de conocimientos funcionales. El estudio de estos fenómenos demanda un gran esfuerzo a quien los estudia, no solo por la inmensidad de situaciones que albergan en su interior y de las cuales se encuentran constituidos, sino porque pone en práctica sus habilidades para observar minuciosamente el comportamiento y características de dichos fenómenos. Por supuesto, el ámbito educativo, como todos los demás ámbitos de nuestras vidas, no se encuentra exento de presentar estos fenómenos de los que hablamos. Y un claro ejemplo de ello es el estudio de la cultura escolar, la cual integra todas estas situaciones que se llevan a cabo dentro de una institución escolar y que impactan en el proceso educativo. ¿A qué se refiere el concepto de cultura escolar? Debemos entender la cultura como un todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, costumbres y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Roll 1977. Dicho lo anterior, debemos asumir que cada una de las escuelas constituye su propia cultura y a su manera pone en práctica cada uno de los elementos que conforman la cultura, formando así la cultura escolar. Stoll, 1994, citado en el IAS 2015, expresa que la cultura integra patrones de significado transmitidos históricamente y que incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos quizá en distinto grado por las personas miembros de la comunidad escolar, teniendo como principales actores a los alumnos, profesores, directivos, padres de familia, personal no docente y de forma general, todas aquellas personas que guardan relación con el contexto escolar. Podríamos decir que la cultura escolar se trata de una representación a escala de las prácticas culturales y sociales que se organizan en la sociedad. El porqué de esta afirmación es sencillo. Básicamente se debe al trabajo colaborativo que se promueve en la escuela y la sociedad, es decir, la cultura escolar. Aunque implementan sus propias reglas, se encuentran condicionada en las acciones habituales que se llevan a cabo en la comunidad donde tiene lugar el centro de trabajo. La observación y el análisis de la vida académica y social dentro del entorno escolar es necesario para conocer el cómo y, más importante, el porqué de las prácticas que se llevan a cabo en el interior de una institución, ya que éstas le otorgan un sentido de identidad. Para poder llevar a cabo la examinación de la cultura escolar, solicitada en el curso Observación y Análisis de la Cultura Escolar, fue necesario indagar en el concepto de etnografía. Entendemos el término como una referencia que alude principalmente a un método concreto o conjunto de métodos que permiten internarse en la vida de una colectividad. Su principal característica es que el etnógrafo, es decir, quien está a cargo de la recolección de la información, participa de manera abierta o encubierta en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas y en general haciendo el acopio de cualquier dato disponible que pueda arrojar un poco de luz sobre el tema específico al que ha dirigido su investigación. La etnografía tiene como propósito la difusión del material recabado como una forma de contribuir al mejoramiento de la educación.
Durante el trayecto de este semestre, nos encontramos recolectando datos teóricos que nos brindaban la posibilidad de tener un conocimiento un poco más a profundidad sobre la cultura escolar. Sin embargo, estos conocimientos obtenidos no hubieran resultado tan efectivos si no hubiéramos podido tener un acercamiento a las escuelas y a sus actores. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de realizar 3 procesos etnográficos en 3 instituciones distintas, en las cuales obtuvimos diversas experiencias que nos permitieron tener un conocimiento más amplio sobre el papel que cada personaje juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Tal como se propone en el proceso etnográfico, uno de nuestros principales retos al tratar de introducirnos en el estudio de la cultura escolar fue el acceso al campo, y aunque este paso se considera un aspecto relativamente sencillo, no en todas las ocasiones se suscitó así, ya que encontramos a algunos docentes con poca disposición para describirnos desde su experiencia todo aquello que formara parte de la cultura escolar. Ante esto, se optó por recurrir a la negociación, de tal forma que nuestros días de observación no se vieran afectados y por el contrario, pudiéramos obtener un aprendizaje de todas las situaciones que se presentaran, fueran o no agradables. Después de obtener acceso a las instituciones, pasamos de manera formal al trabajo de campo, etapa en la que nos encargamos de diseñar diferentes instrumentos que nos facilitarán la recolección de información para su posterior análisis. Por ejemplo, la estructuración de una entrevista y la creación de una guía de observación. El primer instrumento señalado tenía la finalidad de que, al momento de ser aplicado, pudiera resolver todas aquellas inquietudes que teníamos respecto al trabajo que se realiza en las instituciones educativas. Por otro lado, la guía de observación cumplía con la función de organizar y sintetizar jerárquicamente la información proporcionada por los docentes en las entrevistas. Además, nos permitió llevar un registro de los datos que no fueron expresados textualmente por los docentes, directivos, padres de familia o alumnos, pero que gracias a nuestra habilidad de observación logramos recuperar. Para nosotros, como docentes en formación, resultó muy interesante identificar el impacto que tienen estos diversos tipos de contextos en la formación académica de un alumno. Nos pareció importante reflexionar de forma particular sobre cada uno de los contextos que logramos reconocer, pues cada uno de ellos supone un impacto positivo o negativo en el proceso educativo de los alumnos. Durante la etapa del análisis de la información recabada señalada dentro del proceso etnográfico, resultó complejo tratar de procesar todos los datos obtenidos, ya que eran bastantes y muy variados. Sin embargo, luego de realizar las fases de reflexión analítica, selección y reducción de datos y organización y categorización de los mismos, obtuvimos como resultado un amplio panorama sobre las conductas y prácticas que se adoptan en una comunidad escolar. A lo largo de este curso nos encontramos analizando el comportamiento de distintas escuelas. Cada una de ellas se ubicaba en un lugar geográfico diferente dentro del estado de Guanajuato. Por la situación anterior, durante las 3 jornadas de observación nos enfocamos en el impacto que tiene el contexto en las comunidades educativas, en este caso de educación secundaria. Identificamos que cada una de las escuelas maneja de diferente forma su relación con agentes externos a la escuela. Sin embargo, en el estudio de las 3 comunidades educativas observadas, resultaba altamente influyente la forma de vida que se llevaba en una sociedad donde se encontraba ubicado el espacio educativo. Sin duda alguna, el concepto que más hablamos durante estas 3 unidades de la que se encuentra constituido nuestro curso ha sido el contexto, el cual es definido como el entorno físico, simbólico o de situaciones en el que se considera un hecho. El mismo alude a un espacio y un tiempo determinados que sirven para enmarcar y ambientar un suceso. Basándonos en la definición anterior, se encontró un común denominador para las 3 escuelas observadas, sobre todo en la primera y en la última, el cual fue un contexto complicado, en donde desde muy pequeños tienen que vivir situaciones de vida poco afortunadas. En las cuales se incluye el consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol y las drogas, la violencia familiar, pandillerismo, etc. Todas estas situaciones afirmadas por los docentes que tuvieron a bien concedernos una entrevista,
merman el desarrollo académico de los alumnos, pues implican una carga emocional excesiva para ellos, de modo que el estudio pasa a estar ubicado en el último de los lugares dentro de sus intereses. A su vez, las situaciones de riesgo anteriormente descritas surgen por una falta de atención por parte de los padres de familia. Este factor, en ocasiones, ni siquiera se presenta porque así lo deseen los cuidadores principales del alumno, sino porque en el mismo contexto, en este caso el económico, que se vive en la zona, obliga a que los padres de familia tengan que salir de su hogar para trabajar extenuantes y largas jornadas a cambio de generar algún ingreso y satisfacer las necesidades básicas de la familia, dejando el pesado trabajo de la educación al docente. Gracias a las 3 jornadas de observación en las que tuvimos la oportunidad de integrarnos, logramos entender que las situaciones de riesgo pueden significar una carga de trabajo extra para los docentes. Sin embargo, estas nunca representarán un motivo para frenar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Comprendimos que el aprendizaje del alumno no solo depende de las actividades que el docente maneje dentro del aula, también se requiere el acompañamiento y apoyo de direcciones que logren identificar y dar solución a las necesidades de los participantes. Además, las direcciones escolares tienen la obligación de propiciar ambientes sanos de convivencia. En la Escuela Secundaria General observada, el director expresó que él aboga por el bienestar integral de los alumnos y trata de hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa. Diseñó, en conjunto con sus colegas de trabajo, un plan de acción con el que la convivencia en la institución se viera mejorada. Implementó, por ejemplo, algunas actividades extracurriculares, viajes a museos, torneos, eventos musicales, demostraciones deportivas y artísticas, integración de las prácticas culturales que se manejan en el entorno, etc., en la que los alumnos podían invertir productivamente su tiempo, evitando que lo destinaran a prácticas delictivas o prácticas que los colocaran en situaciones de vulnerabilidad. Otro factor que nos pareció muy interesante de analizar y que guarda relación con las representaciones que mencionábamos fueron las culturas juveniles que presentan en las instituciones. Los adolescentes, al igual que en la vida social cotidiana, forman pequeños grupos de personas con las que se pueden compartir ideales, lenguajes, expresiones, etc., dependiendo de sus gustos. Esto, en ocasiones, puede implicar una problemática para los docentes. Sin embargo, si lo saben aprovechar a su favor, este mismo puede que los alumnos se sientan parte fundamental de una comunidad y por ende que tengan una sensación de aceptación, provocando que la convivencia de la escuela se manifieste de una forma pacífica y armónica. Tanto en la primera como en la tercera secundaria observada, los docentes comentaron que los alumnos suelen pertenecer a distintos grupos dentro de la escuela, y aunque en ocasiones no lo manifiestan de forma explícita, ellos alcanzan a identificar su pertenencia por el tipo de conductas que presentan dentro del aula. Un aspecto en el que profundizaron los docentes que conocimos en las jornadas de observación fue en la parte socioemocional, y aunque este último concepto no es tan tratado cuando hablamos de cultura escolar, es indispensable abordarlo para entender la serie de fenómenos que tienen lugar en las instituciones escolares. Los profesores mencionan que el trabajo en el aula no es suficiente para poder hacer que el aprendizaje sea realmente de calidad para los alumnos. También tienen que implementar diversas estrategias para que ellos se sientan en un lugar seguro, en el cual son libres de expresar sus emociones y sentimientos. Por supuesto, trabajar con el aspecto socioemocional es complicado para el docente, pues en ocasiones no se tiene la preparación necesaria para saber lidiar con la cuestión dinámica propia de las emociones, pero es parte fundamental de su trabajo entender que está laborando con seres que piensan y que sienten, y que por lo tanto deben aprender a manejar este aspecto, ya que es el factor que detona el correcto o incorrecto funcionamiento de las relaciones sociales que se producen en las instituciones. Por último, quisimos indagar en un contexto nuevo y quizás un poco explorado. Hablamos de la modalidad de estudios virtual. Para los alumnos, igual que para todos los integrantes de la cultura escolar, este cambio resultó favorecedor para continuar aprendiendo, puesto que no se tomaban en cuenta las necesidades de todos y cada uno de los alumnos.
teniendo como consecuencia un alza en las estadísticas de deserción escolar o abandono. A cada uno de los docentes se les realizó la pregunta: ¿considera que sus alumnos han adquirido todos los conocimientos necesarios para su formación académica de esta modalidad de estudios? A lo que respondieron que no, ya que la mayoría de sus alumnos no demuestran el compromiso necesario para la modalidad, por lo que se considera necesario y urgente regresar a las aulas y continuar fortaleciendo el proceso de aprendizaje de los alumnos. Como se logra percibir, la cultura escolar tiene muchos aspectos para analizar, y aunque la modalidad virtual también afectó nuestro proceso etnográfico, estas 3 jornadas de observación nos permitieron generar un poco más de conocimientos y retratar la realidad que se vive en las escuelas secundarias. A modo de conclusión, y gracias a este curso, puedo decir que tenemos que comenzar por observar, y de ahí buscar las raíces de las problemáticas, pero ver más allá de lo superficial, buscar más respuestas, y todo a base de nuestra experiencia y el conocimiento que tenemos sobre los temas. Pero al final, todo se relaciona con todo, todas las asignaturas, todos los problemas están relacionados, pero lo importante aquí es saber cómo podemos solucionarnos, qué podemos hacer con lo que tenemos, ya que nuestra cultura influye mucho. Intenta pensar desde una posición neutra y buscar una solución a cada uno de los problemas que se nos presentan, de la mejor forma, intentando beneficiar a la mayor parte de la población. Definitivamente, estudiar la cultura de una escuela es un proceso complejo, pues quien lo hace debe tener una capacidad de observación muy grande y además debe tener un sentido crítico muy trabajado para poder poner en análisis aquellas situaciones que resultan de suma importancia. La complejidad de estudiar la cultura escolar no solamente viene al estudiar fenómenos sociales, sino que también implica un proceso de reflexión para lograr comprender cómo es que estos impactan en la formación integral de un ser humano y cómo deben ser aprovechados para que el alumno pueda desarrollar nuevos conocimientos. Claramente, en las escuelas no solo se desarrollan conocimientos meramente académicos, también, al intervenir factores como la cultura, se desarrollan habilidades sociales que permiten que los individuos puedan coexistir de una manera sana, entendiendo que el aprendizaje no solo requiere de la relación entre el alumno y el maestro, sino que necesita forzosamente de la participación de directivos, padres de familia y en general de toda la sociedad, de modo que la educación que se ofrezca tanto en casa como en la escuela sea de calidad para los alumnos. La vida cotidiana está impregnada de conocimientos e ideas previas que se han obtenido de formas diversas. Una nueva experiencia es percibida desde las suposiciones construidas, a las que se agregan las expectativas ante el rol que nos toca desempeñar dentro de la observación en una institución, en este caso el de docentes en formación. La observación como parte del proceso de la práctica educativa es un momento de reconstrucción de las suposiciones, pues tenemos que concebir el ingreso al campo como una oportunidad de aprendizaje, en donde a través de las herramientas de observación, como lo es la entrevista, tenemos que conocer absolutamente todo sobre una escuela, para posteriormente alcanzar una práctica profesional más idónea. Como sabemos, el centro de la educación es y seguirán siendo los alumnos. Por ello, es de suma importancia que durante nuestro trayecto formativo aprendamos de nuestras propias experiencias, pero también de las de otros, es decir, recuperando las voces de aquellos docentes que, mediante sus años de experiencia y consejos, pueden abonar a nosotros, los futuros formadores,